Estamos con Juan Carlos Monedero, un compañero español con el que acabamos de cruzarnos acá en la avenida Corrientes con este libro, El gobierno de las palabras, política para tiempos de confusión, con un trabajo hecho en Venezuela, con toda una historia para contar que queremos que un poco nos presente, Juan Carlos. Comentame del libro en principio, que es la presentación que estás haciendo ahora. Mira, el libro parte de alguna manera del mundo al revés de Galeano, es decir, un mundo patas arriba, donde no entendemos nada, donde parece que ya no hay referencias donde ordenarnos, donde no tenemos alternativas, donde se cayó el muro de Berlín, donde... Por eso la confusión. Claro, el Dios del sermón de la montaña parece que ya no tiene nada que ver con nosotros, solamente el Dios malvado del Antiguo Testamento que quiere castigarnos, donde el mundo de la familia se disuelve, donde el mundo del trabajo parece que también desaparece, y en esa confusión donde la gente honrada y de bien se siente paralizada, resulta que hay algunos que no están tan confundidos y que siguen haciendo caja todos los días, diciéndonos, por ejemplo, que vamos a hacer una guerra contra Irak o contra Irán o contra cualquier país que supuestamente está conculcando los derechos humanos, pero lo que realmente quieren hacer es sobre la base de defender a las mujeres maltratadas o intentar impedir que se use el burka. Lo que están haciendo es querer apropiarse de los recursos del petróleo, ¿no? Lo mismo que nos decían que se había acabado la historia, ¿no? Claro. Entonces todo ese discurso, toda esa cacofonía, todo ese eco repetido a veces nos abruma, y yo creo que hay que empezar a quitar los velos, hay que empezar a quitar el ruido para escuchar la música de fondo. Y hay una cosa que siempre digo: la palabra subversivo es de subvertere. Verter es la raíz latina de versión, que es una mirada. Verter es obtener otra mirada. Y subverter es desplegar y mirar qué hay debajo. Y qué curioso que cuando uno despliega las cosas y mira lo que hay debajo se convierte en un subversivo, ¿no? Este es un libro... Con el significado que tiene en la Argentina a partir de la última dictadura militar y de los desaparecidos, ¿no? La palabra subversivo. Pues este es un libro subversivo, ¿no? Es un libro para ayudarnos a mirar, para ayudarnos a encontrarnos, para ayudar a construir un pensamiento crítico, para terminar con esa mentira de que no hay alternativa, para terminar con esa farsa de que no es posible mejorar este mundo. No solamente es posible, sino que es radicalmente necesario. ¿Por qué el gobierno de las palabras? Pues porque cuando te matan, primero te matan con palabras. En Colombia te llaman terrorista y te han señalado como objetivo para que te maten los paramilitares, o te dicen, en vez de decir que hay crisis, te dicen que hay crecimiento cero. En vez de decir que Estados Unidos quiere apropiarse de los recursos hídricos, de los recursos de agua de América Latina, el acuífero guaraní o la Amazonía, en vez de reconocer igualmente que tenemos un problema de agua por el cambio climático y por este modelo consumista, sobre todo en el norte, Estados Unidos son el 5% de la población, pero emiten a la atmósfera el 25% del CO2, es como si invadieran otros países, ¿no? Entonces ahora cuando tenemos problemas de agua dicen que tenemos estrés hídrico. O Juan Pablo II nunca reconoció que había problemas de pederastia, sino que dijo que el Mysterium Iniquitatis había caído sobre el seno de la Iglesia. O el Fondo Monetario Internacional nunca habla de corrupción, habla de apropiación unilateral de recursos no asignados, ¿no? En este caso sería apropiación unilateral de las palabras, ¿no? Entonces creo que tenemos que recuperar nuestras palabras. O te utilizas la palabra revolución para anunciarte un choripán, es decir, tenemos que reapropiarnos de las palabras, porque si no somos capaces de tener nuestras propias palabras, creo que no podemos avanzar. Las palabras nos hablan, no las hablamos nosotros. Contradiciendo a Heidegger. ¿Verdad que sí? Si tú, un ejemplo que le pongo a mis alumnos, le preguntaron a un indio pies negros que por qué no araba la tierra, y él contestó: ¿clavaré acaso un puñal en el pecho de mi madre? Como lo dice un indígena, tú dices: ah, bueno, es un medio hippie, eres condescendiente, pero no lo respetas. Pero si fuéramos capaces de entender que la mano humana ha generado el cambio climático, las barbaridades que vemos ahora, que ya no entendemos el clima, las riadas, sequías en otro lado, tormentas, maremotos, entenderíamos que es indígena en su concepción de la tierra, como tú bien dices, como la Pachamama, y no como un recurso sin más para apropiarnos. Si no tuviéramos ese desprecio por la palabra indígena,
tendríamos la posibilidad de aprender de esa sabiduría acumulada, o de la palabra mujer. Bueno, de alguna manera en Latinoamérica se está dando un proceso. Por ejemplo, ha asumido el primer presidente indígena en Bolivia, y también se está dando todo un proceso en esto de que nada se puede cambiar en Venezuela, en un proceso en el cual vos has sido parte, en el cual has tenido también... He tenido el regalo de poder participar Contanos un poco de esa participación tuya. Recuerdo en Bolivia, cuando ganó Evo Morales, salió un chiste en la prensa donde había unas señoras ricas con sus collares jugando al bridge y una veía en el periódico: gana un presidente indio en Bolivia, y una de las señoras le preguntaba a las demás: ¿pero un indio puede ser presidente de un país? Y le contestaba otra: claro, de la India, ¿no? O sea, la ruptura cognitiva, ¿no? de que los... Yo creo que estaba pensando en que ni siquiera deberían tener derecho a votar esa señora, no ya a ser presidente, ¿no? Te cuenta la de Venezuela, me contaba un compañero uruguayo que está viviendo en Europa, del Transnational Institute, que acompañó a Venezuela. Él es morenito, y acompañó a Venezuela a un fotógrafo belga, y fueron a una marcha de la oposición a Chávez, y él la acompañó solamente, aunque es una persona que está apoyando el proceso en Venezuela, acompañó al fotógrafo y escuchó que dos señoras mayores muy elegantes decían: mira, ya hasta los negritos nos apoyan en las marchas, ¿no? Claro, tremendo cómo se da la cuestión de clase. Racista y de clase, sí, pero van pegadas, por lo menos en nuestros pueblos latinoamericanos. La cuestión de clase y el racismo no tienen una gran diferencia, van de la mano, pero con tal... En segundo lugar, les he intentado trasladar que todo es muy complicado, que uno mira allá afuera y dices: ¿y a dónde me agarro yo si todo el mundo va a lo suyo? Si no entiendo las cosas, si el lenguaje no me ayuda a entender. Pero, señoras y señores, si ustedes llaman a la gente que vive en la calle desechables, una persona desechable ya está muerta. Si los alemanes, antes de gasear a los judíos, los llamaron Unmenschen, inhumanos. Si los romanos llamaban a los esclavos instrumentos vocales, para diferenciarlos de los bueyes, que eran solamente instrumentos. Si Franco, antes de matar a 150.000 españoles, 150.000, terminada la guerra civil, no los hubiera llamado la anti-España, no estarían muertos, pero como los llamó anti-España, la anti-España estaría muerta cuando la has llamado así. Si tú llamas a alguien desechable, esa persona no tiene derechos de ningún tipo. En Estados Unidos no hay pobres, hay perdedores. Un perdedor es como el responsable de su mala suerte. Llamar a alguien perdedor es simplemente despreciarlo. Saber que alguien es pobre, estás simplemente compadeciéndote y entendiendo que hay un problema social. Pero fíjense que los que dominan las palabras tienen el poder. En Irak no hay muertos, hay daños colaterales. Ayer vi un video que me partió el alma. En Irak un helicóptero confunde a los tipos que llevaban cámaras de fotos, los confunde como con armas y los asesinan, periodistas de Reuters. Con el helicóptero, luego los rematan, cuando las convenciones de Ginebra plantean que eso no se debe hacer, que está prohibido hacerlo. Llega un camión que tiene niños, paran a ayudar a las víctimas y revientan el camión con los niños. Estos son la coalición internacional, los Estados Unidos, los que nos dan normas de democracia al resto del mundo. Los que nos van diciendo a los demás cómo tenemos que comportarnos son los que hacen ese tipo de cuestiones. Pero ellos no matan, ellos hacen daños colaterales. El Fondo Monetario Internacional no habla de corrupción, habla de asignación unilateral de partidas no consignadas. No se habla de tortura, sino de procedimientos de facilitación de ulterior toma de información. Juan Pablo II, que fue un gran encubridor de los casos de pederastia, nunca fue capaz de hablar de pederastia, hablaba del mysterium iniquitatis que había caído sobre el seno de la Iglesia.
no te bajan el sueldo, sino que es un caso de moderación salarial. No te despiden, sino que es un ajuste de plantilla. No hay estancamiento, sino crecimiento cero. Al final son todo palabras que te van mintiendo, te van enredando y te van impidiendo entender la realidad. ¿Y la realidad de fondo cuál es? La realidad es que cualquier ser humano es sujeto de dignidad. ¿Saben por qué? Porque somos finitos. Cualquiera de nosotros, la única certeza que tenemos es que vamos a morir y no vamos a poder nunca tener las mismas experiencias. Por tanto, un ser humano, cualquier ser humano, por su propia finitud, por su mortalidad, por sus experiencias, es un sujeto de dignidad. Cualquier ser humano es un sujeto de dignidad. Que aprendan a mirar con unos ojos críticos. Y ahí he traído una película de la Disney que han visto todos los jóvenes y que seguramente no la han visto con lo que hay detrás y con la ideología que está acompañando, que es El Rey León. Ah, sí, claro, la hemos visto. El Rey León, desde el comienzo, no sé si aparece, bueno, primero hay un elemento... Un poquito así para que se pueda ver. Hay un elemento radical de monarquía. El Rey León es hijo del león y todos los animales van ordenadamente, sin mezclarse entre ellos, a rendir pleitesía. La metáfora es terrible porque el león se los come. Pero, claro, como él es el rey, tienen que venir todos a rendirle pleitesía. Y el que no está de acuerdo es el malo, desde el comienzo. Claro, la sanción es divina, es decir, es natural. El rey, por naturaleza, es rey y Dios sanciona esa posición especial. Indirectamente también aparecen las hienas, que van a ser los que van a acompañar a ese león malo, a Iscar. Las hienas, en la versión norteamericana, su acento es un acento hostil a los niños, son afrodescendientes. De manera que ese acento ya produce cierto miedo, cierta sensación de extrañación o extrañamiento. En la versión latinoamericana, el acento de estas hienas es mexicana. Sí. Es un acento mexicano que recuerda a los espaldas mojadas, los inmigrantes en Estados Unidos. La película está hecha justo después de la Guerra del Golfo, de la primera Guerra del Golfo, donde se está intentando construir al terrorista árabe como el malo que sustituye a los comunistas. En el año 91 ha desaparecido la Unión Soviética y ya no es muy creíble el enemigo comunista. Entonces se va a utilizar esa construcción. El león bueno es un león bonachón, incluso un poco tontorrón, con colores claros, facciones amables, y el león malo es oscuro, rostros angulosos. Pero lo terrible es a quién se parece este Rey León. Y si nos fijamos, está construido, si se acercan aquí, ahí se acercan, ven que el rey malo está construido a imagen y semejanza de Khomeini. Aquí abajo se ve también con claridad. La figura es equiparar el león malo al que en ese momento era la referencia por excelencia de la revolución iraní. Claro, la película sigue en esa dirección y al rey este malo se le va a vincular siempre con la media luna, que es el símbolo por excelencia. Cada vez que aparece, claro, el león. Y en una escena culmen que aparece el león malo, aparece con detrás la media luna, que es el símbolo del Islam. De manera también quizá más amable pueden aparecer los compañeros del Rey León, que el mensaje que trasladan, ¿qué es? Que la vida es mejor cuanto más tonto eres, desentendido de todo, apolítico, olvídate de cualquier cosa. Y por supuesto acepta de una manera conformista al Rey León, ¿no? Hakuna Matata. Claro. Entonces, es la canción. Esta factoría Disney, que es la que está trasladando los cuentos a nuestros hijos, los cuentos que se escuchan en Venezuela, en España, en Irán, no son los cuentos propios de la tradición de cada país, sino son los cuentos de Disney, y constantemente han ido lanzando esos mensajes subliminales o más claros. He traído otra imagen de otra película famosa de Peter Pan, más vieja, ¿no? Más vieja, que coincidía justamente con el macartismo. Y aquí se darán cuenta de que indirectamente en una escena de peligro
Estaba la La hoz hoz. y el martillo. Acércalo ahí con la cámara porque ahí donde está La hoz y el garfio del martillo capitán. Sí, para mira. generar, cada vez que tú ves la hoz y el martillo, una sensación de miedo. La idea de fondo, y esto puede ocurrir, o sea, se puede hacer con cualquier película de Hollywood. Un Hollywood que durante determinada época pudo servir para lanzar valores emancipadores, pero que después se convirtió en un núcleo cerrado para trasladar esas ideas que decíamos antes de conformismo, de shock, para generar miedo en algunos momentos y al final servir a los intereses de esa élite transnacional. Es decir, hay una élite en Venezuela, hay una élite en España, hay una élite incluso en los países pobres que se va de alguna manera a hermanar con esa élite transnacional dirigida por los países del norte.